Primero lo definimos. ¿Qué es un proyecto de aprendizaje? Como les decía ayer, es una experiencia de aprendizaje integradora. Va a compartir partes esenciales de lo que hemos visto ayer. Este proyecto presenta la forma de trabajo con otras áreas, por lo cual nos permite desarrollar competencias en los estudiantes. Acá vamos a trabajar en conjunto con el área de matemática, comunicación, con quienes estemos afines. Se puede trabajar más de una competencia en un sentido holístico e intercultural, promoviendo su participación en todo el desarrollo del proyecto. Esto también lo habíamos trabajado ya anteriormente con lo que respecta a lo que era rutas de aprendizaje. El proyecto de aprendizaje consta de dos partes, el bloque 1 y el bloque 2. El bloque 1, que tiene toda la parte del diseño, acá vamos a trabajar en la preparación, formulación de esa situación significativa que estamos buscando. Podemos trabajarla también con los estudiantes, es lo ideal. Y tenemos por otro lado el bloque 2, que corresponde a la gestión. Esto netamente y es parte de nosotros cuando planificamos, seleccionamos materiales para la investigación, seleccionamos ciertos instrumentos para la evaluación. El bloque 1 y el bloque 2 hacen un total de 5 fases. Entendido todo este contexto, vamos a empezar a resolver cada una de ellas para que ustedes puedan tener el proyecto de aprendizaje. Ya pueden ir pensando con qué áreas afines podrían trabajar. La fase 1, que es preparación, nos va a permitir establecer lo siguiente: la formulación del problema, el propósito, para qué vamos a trabajar este proyecto. Vamos a movilizar las competencias, capacidades, la evaluación de los aprendizajes. En la formulación del problema vamos a identificar características, intereses y problemas de los estudiantes para poder formular el proyecto. Acá tenemos que centrarnos en qué edad tiene mi estudiante, qué es lo que le gusta hacer, qué intereses tiene, en qué trabaja la familia, qué es lo que normalmente hay en su entorno alrededor de él. Después ya pasamos al propósito. En base a esta formulación del problema, en las competencias y capacidades podemos movilizar, como ya les dije, a otras áreas, y finalmente la evaluación, donde vamos a trabajar los instrumentos que pueden ser rúbricas o listas de cotejo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la parte 1, que es la formulación del problema, tenemos que respondernos las siguientes preguntas. ¿Qué quieren aprender los estudiantes? Ya ustedes los conocen. En el caso de, por ejemplo, educación física, cuando a un estudiante le dices formen sus equipos para hacer, por ejemplo, una coreografía, vamos a hacer una secuencia de aeróbicos, los estudiantes se emocionan, les encanta, es algo que les gusta hacer. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Hacia dónde van? ¿Y qué problemas están afrontando? En base a ello, nosotros en esta parte vamos a redactar la situación significativa, que en esta primera fase la vamos a conocer como formulación del problema. La situación significativa que les presento a continuación se basa en lo que estamos viviendo por el COVID. Y dice así: desde el inicio de la pandemia, muchos negocios han cerrado debido a la cuarentena para evitar el incremento de contagios del COVID-19. Los negocios que aún se mantienen han bajado sus ventas debido a la poca afluencia de gente por la zona. Varias estudiantes del 5º grado se ven obligadas a trabajar junto a sus padres en los mercados y bodegas para mantener la economía familiar, constatando que uno de los principales problemas que tienen los negocios locales es la forma de recepcionar los pedidos de los clientes para poder enviarlos de manera oportuna a sus domicilios. Y eso es lo que han estado viviendo los estudiantes. Esta particularmente es una situación significativa de las estudiantes con las que yo trabajo.
Y justamente ellas se preguntaban, ¿podemos usar celulares o aplicaciones de mensajería para atender los pedidos de los clientes? Por ejemplo, que un cliente que ya por el tema de la pandemia no sale, pueda mandarte un mensaje al WhatsApp y te diga necesito tales cosas y tú hagas el delivery. ¿Será necesario el uso de un formulario para una mejor atención al cliente? ¿Cuál será su impacto en los clientes? Por ello es necesario elaborar una propuesta de negocio que permita crear un sistema de pedidos a través de las aplicaciones de mensajería usando formularios. Esta experiencia, esta situación está basada en lo que es computación. Si lo viéramos desde otra perspectiva, si lo vemos por ejemplo de industria del vestido, también podríamos hablar qué es lo que está pasando actualmente, por qué la gente está comprando por internet, cómo podrían vender sus modelos por internet, cómo podría un estudiante confeccionar, que actualmente lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Yo no sé si ustedes siguen Instagram, tipo de redes sociales, y he visto a chicas muy jóvenes que han empezado a emprender. Entonces, aprovechando estas situaciones que muchos de nuestros estudiantes están viviendo, ya sabemos cuáles son sus intereses, formulamos la situación significativa. Abajo formulamos el proyecto. ¿A qué nos referimos con la formulación del proyecto? A esta pregunta que va a abordar todo el proyecto de aprendizaje. Esta pregunta es la que vamos a querer resolver durante todo este proyecto. Y dice así: ¿cómo podemos elaborar una propuesta de negocio que le permita al estudiante desarrollar un sistema de pedidos a través de aplicaciones de mensajería y formularios que puedan aumentar las ventas de un negocio? Esta formulación del proyecto siempre se redacta como pregunta. La podemos usar como el título en pregunta. También la podemos transformar poniendo un verbo al inicio, que es la que nos va a demostrar la acción de todas nuestras capacidades. ¿Sí? Hasta acá ya estamos avanzando. La situación significativa en base al problema del estudiante, la formulación del proyecto, que es qué es lo que voy a elaborar, ¿sí? Y ahora podemos pasar a la preparación, donde yo voy a ver el propósito. Mi propósito es qué es lo que quiero lograr en el estudiante con este proyecto de aprendizaje. Lo que quiero es que el estudiante elabore un proyecto de emprendimiento que le permita desarrollar un sistema de pedidos a través de aplicaciones de mensajería y formularios, validándolo a través de prototipos que le permitan evaluar su impacto en los clientes y los negocios. Todo esto es lo que va a desarrollar. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero lograr con lo que estoy proponiendo, en base a los intereses de los estudiantes. Y acá se presenta el cuadro con el que vamos a trabajar, las competencias y las capacidades. Acá primero rellenamos el nivel al que pertenecemos, secundaria. El problema que hemos identificado arriba, lo copiamos. Acá consideramos las competencias. Esto también le va a servir al colega con el que podamos trabajar. En este caso, primero está el nuestro, que gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. En el caso que yo quisiera trabajar con CIT, que también se puede, porque ellos tienen la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, también podría entrar. Comunicación también podría entrar, porque comunicación nos puede ayudar en el caso que estamos viendo a elaborar buenos formularios para que el cliente pueda hacer sus pedidos. Acá colocamos las capacidades y colocamos todas, porque en este proyecto vamos a desarrollar todas, porque estamos tratando de lograr la competencia. Lo mismo sucede con las demás áreas. Y copiamos el estándar, tal cual lo tenemos en el currículo. Esto es importante porque este estándar más adelante nos va a ayudar a poder elaborar los instrumentos.
y completamos con el área. En el caso del nivel primario es más sencillo aún porque hay docentes que llevan todas las áreas, entonces ellos ya pueden trabajar y pueden distribuir acá las competencias que pretenden desarrollar, ¿no? Ya como manejan sus diferentes áreas, ya es más sencillo. Lo bueno y lo enriquecedor aquí es que de este corazón que estamos creando acá, podemos trabajar con las demás áreas y la van a usar también. Eso lo voy a explicar mejor cuando veamos el formato de la programación anual, ¿sí? Pero hasta aquí vamos viendo qué es lo que necesitamos rellenar. Seguimos en la fase 1 y nos vamos a la evaluación de los aprendizajes. Acá nosotros vamos a rellenar este cuadrito. Este es importante y está dentro del formato. ¿Por qué lo consideramos dentro? Porque de aquí nosotros simplemente vamos a copiar y pegar al momento de hacer la sesión, al momento de entregar los instrumentos de evaluación para la autoevaluación del estudiante. Elaboramos los indicadores de evaluación mediante la competencia, como les dije. Vamos a copiar los desempeños de la competencia y en base a ellos vamos a valorar. En el caso de este proyecto, está centrado para estudiantes de quinto de secundaria, ¿sí? Y yo leyendo acá del currículo nacional, mi estándar de aprendizaje, cuando tú lees la descripción que está acá abajo, tú la puedes disgregar en capacidades. Es muy sencillo. Acá tengo mis 4 capacidades y la primera capacidad crea propuestas de valor. De acuerdo a mi estándar de aprendizaje, dice así: gestiona proyectos de emprendimiento económico o social cuando integran activamente información sobre una situación que afecta a un grupo de usuarios, genera explicaciones y define patrones sobre sus necesidades y expectativas para crear una alternativa de solución viable que considere aspectos éticos, culturales y redefine sus ideas para generar resultados sociales y ambientales positivos. Hasta ahí puedo ir extrayendo indicadores, porque esto es a lo que yo quiero llegar con este proyecto. En Crea Propuesta de Valor, yo puedo extraer que mis estudiantes justamente saben, van a aprender a realizar las entrevistas. ¿Para qué? Para que de esa forma puedan identificar la parte de la población que tenga algún problema o alguna necesidad. Entonces, de la lectura de mi estándar, en base a esta capacidad, yo empiezo a elaborar mi indicador. Realiza entrevistas a posibles usuarios y, bueno, yo le he puesto puntos suspensivos. En el caso de que yo quiera empezar con un focus group o quiera empezar desde una investigación para estudiantes de primero de secundaria, ya empezaría con realiza la indagación de los posibles problemas de su zona. ¿Ven? Ahora, ¿cómo yo esto lo transformo, que es para la heteroevaluación, que me sirve a mí para yo poder identificar los avances de mi estudiante? ¿Cómo yo esto lo transformo para que mi estudiante pueda hacer su autoevaluación? Simplemente modifico el verbo para que lo entienda el estudiante. Realiza a realicé. Lo ponemos en este cambio, ¿no? Realicé entrevistas a posibles usuarios y al estudiante colocará si sí o si no. Investiga sobre el uso de aplicaciones de mensajería y el estudiante, para el indicador que ella va a utilizar, será investigué sobre el uso de aplicaciones. Cuando yo ya he elaborado de esto y me van a salir varios indicadores, esto lo tenemos que trabajar pensando en el producto final que queremos. ¿Sí? De acá tiene que salir el producto final, nos tienen que salir todos los indicadores que vamos a usar. Ya yo lo puedo trasladar a las listas de cotejo, a las rúbricas con las que quiera trabajar con el estudiante.
Por ejemplo, este primero de aquí sería mi rúbrica. Realiza entrevista a los posibles clientes para conocer sus necesidades y expectativas respecto a la recepción de pedidos y delivery. Yo acá le pongo, ¿lo logró? ¿No lo logró? ¿Qué dificultades está enfrentando mi estudiante? ¿Y qué debo hacer para retroalimentar? ¿Qué es lo que no está logrando? En base a esta dificultad, yo ya verifico que puedo retroalimentar. En el caso de la rúbrica o la lista de cotejo que le envío a mi estudiante, no me olvido, tengo que cambiar el verbo. Y en el caso de ellos hacemos la pequeña variación. Los logros, ¿lo lograste? ¿No lo lograste? Sí, no, te puede considerar. ¿Tienes dificultades? Acá el estudiante pone sí o no y el comentario. Y tenemos que, al inicio de nuestra sesión con este proyecto, tenemos que hacerle conocer al estudiante la forma de trabajar con nuestras listas de cotejo, para que nos pueda decir cuál es la dificultad. Acá ya el estudiante, cuando lo desarrolle, nos va a decir: mi dificultad es de que, por ejemplo, no entiendo tal punto, o no he podido hacer las entrevistas por tal punto. Entonces nosotros ya podemos retroalimentar. Hasta aquí ya hemos preparado nuestros instrumentos de evaluación. Pasamos a la formulación de preguntas. Dentro de la selección de competencias y capacidades, antes de pasarme, ustedes en el formato también contiene ahí los enfoques transversales que van a trabajar, copian los enfoques con los que van a elaborar este proyecto. Las competencias transversales, copian las competencias y sus capacidades, porque de este corazón que estamos haciendo vamos a poder trabajar tanto yo como mi colega con el que empiece a desarrollar el proyecto. Bien, eso, ¿dónde les dije? Eso está en esta parte de aquí. Yo saqué solo esta parte, pero ustedes en el formato que se les ha pasado, acá abajo tienen enfoques transversales, competencias transversales. Ahí van copiando, porque eso, a medida de que hagamos las sesiones, a medida de que trabajemos en semanas, lo vamos a movilizar. Bien, habiendo hecho esta aclaración, pasamos al punto de las preguntas socráticas. Ustedes saben que las preguntas socráticas nos sirven para poder identificar los conocimientos, activar saberes previos, y son importantes. Para el nivel secundario se propone las siguientes preguntas, las preguntas conceptuales aclaratorias, en las que yo pregunte ¿qué es? ¿Para qué es? También tenemos las preguntas para comprobar conjeturas o supuestos. ¿Por qué y para qué? ¿Qué pasaría? Preguntas que exploran razones y evidencias, ¿no? ¿Por qué los negocios no pueden reinventarse y lograr un posicionamiento por internet? Entonces los estudiantes darán sus razones, ¿no? Yo he conversado con tal persona, no puede, porque, y ya te empieza a sustentar. Tenemos las preguntas sobre puntos de vista y perspectivas, para poder activar a que el estudiante nos diga qué es lo que sabe hasta el momento, nos diga qué opina. Por ejemplo, ¿de qué manera podemos aprovechar los formularios de Google gratuitos para implementar un negocio? Tenemos las preguntas para comprobar implicaciones y consecuencias. ¿De qué manera el uso de formularios podría afectar o beneficiar las ventas de un negocio? Entonces acá ya el estudiante saca puntos a favor, puntos en contra. Y preguntas sobre las preguntas, que son las reflexivas, por las que el estudiante va a tener que activarse y sustentar, ¿verdad? ¿Por qué crees que te pregunto sobre los beneficios y perjuicios de la implementación de formularios en un negocio? Entonces me dirá por qué sí, por qué no, o bueno, va a tener que sustentarlo en base a la información que nosotros le vamos a dar para que pueda investigar, en base a lo que va a conversar con papá, con mamá, en base a las entrevistas que pueda realizar, a las personas que está viendo a su alrededor, nos va a poder decir por qué
cree que le preguntamos esto? Entonces, acá ya tenemos el aspecto reflexivo. Tenemos que formular todas estas preguntas socráticas. Lo interesante es que tengamos varias porque todas estas las vamos a usar en las sesiones. Es importante identificarlas, ¿sí? Pasamos a las estrategias. En el cuadro que ustedes tienen en Word, habla de estrategias, que son las que necesitan los estudiantes para que intercambien sus saberes. Esto es, de estrategias es neto de nosotros. ¿Qué vamos a hacer para que ellos puedan justamente construir sus nuevos conocimientos? Tenemos las estrategias de comunicación, estrategias de interacción, dinamización, orientación y motivación y estrategias de evaluación. Entre las estrategias de comunicación, expresa sus ideas en voz alta y con seguridad. Estrategias de interacción, anima a los alumnos a responder interrogantes entre ellos, ¿sí? Las estrategias están ahí redactadas porque nos van a indicar qué es lo que nosotros, o sea, qué vamos a hacer en cada sesión. ¿Cómo hago que mi estudiante se active? ¿Cómo hago que entre ellos puedan trabajar? ¿Cómo hago que entre familias trabajen, conversen? Eso lo voy redactando. En el caso de orientación y motivación, es la guía del proceso de aprendizaje, donde yo le puedo decir al estudiante, pues, los pasos que debe desarrollar. Estas estrategias las veíamos nosotros el año pasado en los formatos que nos mandaban de Aprendo en Casa. Las estrategias de evaluación que nos sirven para retroalimentar. ¿Sí? Cuando también les queremos transmitir seguridad, las vamos a usar. Y por último, los recursos. Es importante identificar recursos y herramientas tecnológicas con las que cuentan los estudiantes. Puede que mi estudiante esté trabajando solamente con celular, entonces yo en mi proyecto ya tengo planteado para quiénes y qué materiales tengo que trabajar para los que no tienen la conectividad, para los que sí, para los que tienen solo celular y no van a poder acceder a más. Entonces acá yo ya voy trabajando. Acá voy a poner todos los recursos que necesito. Y este es el cuadrito que ustedes tienen en Word. Las preguntas socráticas, las estrategias y los recursos y herramientas tecnológicas. Pasamos con el producto final. ¿Qué va a pasar con el producto final? En esta parte nosotros vamos a rellenar este cuadro donde tenemos la competencia, nuestras capacidades, la formulación del proyecto y el producto, que es lo que yo quiero que hagan mis estudiantes, que formule en este caso un negocio que permita desarrollar un sistema de pedidos a través de aplicaciones de mensajería y formularios, identificando su impacto en los clientes y el negocio. Es decir, acá está movilizando mis 4 capacidades, ¿sí? ¿Qué más tengo acá? Las competencias transversales. Yo acá solo he puesto 2 capacidades, ustedes complétenlas, por eso acá tienen los puntos suspensivos, porque esto va a depender de cada área, de cómo lo van a ir trabajando. Obviamente las competencias transversales las debemos trabajar en su conjunto. Y dentro de las estrategias que hemos visto anteriormente, debemos tratar de considerar formas de trabajar con estas competencias. Dentro del producto final, yo ya tengo que mostrarle al estudiante la rúbrica o la lista de cotejo con la que yo voy a evaluar ese producto final, esta propuesta de negocio. ¿Por qué? Porque el estudiante cuando revise esta lista de cotejo, esta rúbrica, va a saber qué es lo que yo quiero ver en su producto final. Entonces, esta es tu guía, hay que decirle, ¿no? Esta es tu guía y todo lo que contiene, bueno, acá solo puse 2 ítems, obviamente para un producto deberían ser unas 7 u 8, y ahí le indicamos al estudiante, ¿no? Todo lo que está aquí es lo que yo espero ver en tu producto. ¿Sí? Entendido eso, y habiendo rellenado eso, pasamos a la fase 3.
la fase de planificación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? Voy a partir de la situación significativa que yo ya redacté al inicio. Las preguntas socráticas que también he redactado en base a mi competencia. Voy a identificar roles y responsabilidades, ¿sí? Los roles, el rol que tengo como docente, el rol que tiene que cumplir mi estudiante, el rol que debe cumplir el padre de familia, sobre todo esto va con el padre de familia para inicial y primaria. Actividades y tareas, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Los recursos y materiales, planificación de tiempo y apoyo para las actividades. La planificación del tiempo, ¿en cuántas sesiones yo voy a utilizar para lograr este producto? Debido a la complejidad para quinto, ¿cuántos días le tengo que dar? ¿Cuántas semanas? Y en base a ello, vamos a empezar a completar nuestro proyecto de aprendizaje. Empezamos con la formulación del plan de trabajo. Copiamos la situación significativa, que ya la tenemos redactada, de la primera fase. También nuestras preguntas socráticas. Y acá definimos los roles y responsabilidades. ¿Cuáles son los roles? Para el estudiante, para el docente. Para el estudiante, parte de sus roles son el conocer el sistema de evaluación. El estudiante debe saber cómo es que nosotros lo vamos a ayudar a llegar a la meta. El estudiante tiene un rol importante, que es el de proponer reajustes a la lista de cotejo, reajustes a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque el estudiante es el que va a ser evaluado, entonces él conociendo y poniéndose en su realidad, nos puede decir si es alcanzable dependiendo del nivel de contacto que tenemos con ellos, ¿no? Cuando es educación a distancia, totalmente que no nos vamos a ver, ahí nos podemos percatar de que el estudiante nos puede pedir un reajuste. Quizás no voy a poder salir a hacer una encuesta a la calle, pero sí puedo hacer una encuesta a toda mi familia. Ya, ahí vamos cambiando nuestra lista de cotejo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el rol del docente? El rol del docente, la primera es guiar de forma permanente el proceso de aprendizaje. Puede proponer enlaces materiales. El docente puede brindar apoyo en el uso de tecnología. En el caso de que existiera la conectividad y estamos trabajando con Meet, con Zoom, con Classroom, entonces el docente debe estar ahí apoyando. Esa es su responsabilidad. En el caso de inicial y primaria, padre de familia, ¿qué es lo que debe conocer el padre de familia? También conocer el sistema de evaluación. ¿Qué debe conocer el padre de familia? ¿Cuál es su rol importante? Ellos deben garantizar el acceso a la educación del estudiante, la forma de poder contactarse, ya sea por celular, ya sea pudiendo alcanzarle el material impreso. Todo eso lo vamos a considerar acá. Después vamos a pasar a la planificación de actividades, tareas, ¿sí? Acá vamos a considerar cuánto tiempo vamos a tardar. En la programación ya nos está dando algunas fechas tentativas. Ustedes han visto las orientaciones para este año. Hay, si no me equivoco, 2 o 3 semanas que el estudiante va a salir de vacaciones y que a nosotros los docentes nos toca hacer el trabajo en la institución educativa, ¿verdad? Entonces, en base a los bimestres que nos está dando, si no me equivoco lo está dividiendo a 4 bimestres, obviamente esa no es camisa de fuerza, pero en base a ello podemos planificar. Y sobre todo esta planificación también va en base a nuestro producto, la complejidad del producto. Tenemos acá el organizador por días y tenemos esta parte principal donde vamos a colocar qué es lo que vamos a hacer por sesión, qué es lo que queremos lograr. Acá estamos considerando las evidencias. Puede que mi evidencia no se vea en la primera sino en la segunda sesión, eso también es válido, ¿sí? A veces la 1, a veces no nos alcanza a lograr una evidencia en una sesión, la vamos a lograr en 2 o en 3, no hay problema. El tema es que lo especifiquemos aquí, ¿sí? En cada uno de los días.
Por ejemplo, contrastamos los puntos de vista de cada estudiante que trabaja cerca de los mercados y bodegas, establece el perfil de los posibles clientes. Si nosotros tenemos los horarios y nos alcanzan de acuerdo a lo que estamos programando en una sesión, queda en una sola sesión. Pasamos a la fase de investigación. Esta fase 4 es súper importante porque nosotros tenemos que enseñarle al estudiante a investigar con fuentes primarias y secundarias. Cuando nos referimos a investigar, nos referimos a que pueda tener un repositorio de consulta que sea verídico. Ustedes saben, redes sociales, internet, a veces lo que vemos no tiene fundamento, no tiene pies ni cabeza y al final a veces hasta nos creemos las fake news, las noticias falsas que se nos presentan. Entonces, esto tenemos que enseñarle al estudiante. Si es que queremos lograr que estas competencias que nos estamos proponiendo, debemos ayudarle en su aprendizaje autónomo. Si el estudiante tiene conectividad, yo le puedo dar los enlaces como sugerencia para que lo pueda revisar dependiendo a las evidencias y a lo que se va a desarrollar en la sesión. Por ejemplo, tenemos aquí a Alicia con CITEC, donde tenemos repositorios de tesis, investigaciones, artículos científicos. ¿Sí? Para el caso de áreas como CIT y educación física, acá hay bastante información. Para el caso de matemática, pueden entrar a INEI para descargar datos macro de cada región, de cada distrito incluso, para trabajar ciertos puntos como gráficos, entre otros. Tenemos Cielo también, que es un repositorio importante. Podemos pasar a las entrevistas. Como les decía, puede ser el caso de que invitemos a alguien específico que nos pueda ayudar. Supongamos que estamos trabajando con el tema tributario y justo por ahí tenemos la suerte de poder contar con alguien que trabaje en SUNAT que nos pueda ayudar y dar alguna luz. Entonces ya los estudiantes le pueden hacer las preguntas necesarias. Tenemos los libros. A los que seguían por el canal el año pasado les decía, ¿no? Era importante que al momento de trabajar los lienzos leamos el libro directamente y podamos hacer consultas a quienes han creado los lienzos. Ahí puede ser el caso del Link Canvas, del Canvas mismo, ¿sí? Entonces, si mi estudiante no tuviera conectividad, también yo como docente debo entrar al repositorio, puedo sacar ciertos estudios, puedo copiar alguna noticia de algún medio que sea fiable y se lo puedo pasar impreso. Por otro lado, explicarle cuándo es falso. ¿Por qué yo diría que es falso? A veces cuando te mandan una información al WhatsApp como cadena, obviamente eso es una información falsa, ¿sí? Porque no tiene ningún sustento. Cuando vemos noticias compartidas por el Facebook, hay un montón de noticias. Entonces ustedes se van a dar cuenta que a veces a la noticia que vimos y que le dimos like en algunas redes sociales, en este ejemplo Facebook, yo lo pude compartir en mi muro y mañana desaparece. Porque como acá se trabaja por medio de denuncias también a las publicaciones falsas, a veces solo dura un día esa noticia y mañana ya no está porque ya la quitaron. Entonces esto no. Medios fiables para los estudiantes. Cuando ellos ya entendieron eso, yo puedo completar acá mi búsqueda y selección de información. Para estudiantes sin conectividad, le decimos, ¿no? Leemos la noticia del periódico, por ejemplo, la sección económica del comercio para conocer los nuevos emprendimientos durante la pandemia y le podemos mandar fotocopiada la noticia. También le podemos decir que converse con papá y mamá sobre consecuencias económicas para que ellos digan cómo ha afectado, cómo sigue afectando el tema de la pandemia. Estudiantes con conectividad, ya le podemos decir que indague el documento, le podemos mandar directamente un enlace.
Pasamos a la parte de análisis y síntesis. Aquí nosotros vamos a redactar todo lo que nosotros vamos a hacer en la sesión, ¿sí? Igual que lo hicimos en la parte de las preguntas socráticas, de los roles, y trabajamos con nuestras estrategias para que el estudiante preste atención. En análisis y síntesis tenemos que identificar esas actividades con las cuales mi estudiante puede manejar la información que está captando a través de las noticias, de las conversaciones, de las páginas que está revisando en internet. ¿Cómo lo va a poder sintetizar? En el caso de PT tenemos nuestro Design Thinking, tenemos Lean Canvas, podemos decirle que haga también organizadores de conocimiento. Acá tenemos el mapa de empatía cuando trabajamos con clientes y entrevistas. ¿Ven? Entonces, dependiendo de la característica de cada competencia, nosotros tenemos una forma de analizar y sintetizar toda la información que le hemos dado al estudiante. Pasamos a conclusiones. El docente se comunica con los estudiantes para absolver dudas y guiar el trabajo. Los estudiantes recuerdan que la lista de cotejo es la guía para desarrollar el trabajo. Esta parte de investigación no olvidemos de indicarle a los estudiantes. En conclusiones, vamos a considerar todo lo que vamos a hacer ya como parte final para evaluar el producto. Acá tenemos nuestro producto final, la propuesta que dimos, la copiamos y la pegamos. Y la socialización, ¿a qué se refiere? A cómo yo hago que justamente estas propuestas de negocio mi estudiante las pueda compartir con sus compañeros y que todos la puedan ver. ¿Cómo hacemos? Ya en la socialización para escenarios con conectividad, puede ser el caso de que puedan hacer una exposición corta, de que se pueda mandar un video explicando y mostrando, explicando el modelo de negocio, mostrando sus prototipos. También puedo decirle al estudiante que pueda mandar audios por WhatsApp. Para los que solo tengan el celular, pueden mandar un audio explicando rápidamente de qué trata su propuesta de negocio y nos manda la fotografía del prototipo, que también es una forma de socializar porque los demás estudiantes lo van a ver. Y en escenarios sin conectividad, obviamente nos va a entregar el formato ya elaborado, y como el prototipo también lo puede desarrollar, siempre que trabajamos con prototipos para economizar, mandamos a los estudiantes a que trabajen, debido a todo este tema de la pandemia, que trabajen con materiales reciclados. También nos lo puede entregar, no hay ningún inconveniente. Entonces ya nosotros podemos tomarle foto y compartirlo con los demás estudiantes que tienen conectividad. La idea es esa, que nosotros podamos hacer ese intercambio. A mi estudiante sin conectividad, lo que los demás desarrollaron, yo le muestro, y lo que ellos desarrollan, también yo ayudo a tomar la foto, yo ayudo a que se pueda comunicar a los demás. Y nos vamos a la parte de evaluación, que es esta parte pequeña, monitoreo de actividades y retroalimentación. Estas dos partes son importantes porque también las vamos a usar en cada sesión. Monitoreo de actividades. Cómo yo como docente hago el seguimiento a mi estudiante durante toda la ejecución de este proyecto. Cuando mantengo comunicación constante con los estudiantes, padres de familia, cuando recojo las dudas, inquietudes que puedan surgir, ¿sí? Cuando, por ejemplo, les invito a mis estudiantes a conversar, a debatir dentro del grupo de WhatsApp, y ahí trabajo con mis enfoques transversales cuando les digo que trabajen con asertividad, de que no se falten el respeto, pero de que empiecen a expresar sus opiniones, que den estas opiniones constructivas. Entonces ahí ya vamos trabajando este monitoreo de actividades. Retroalimentación. En base a las dudas que puedan surgir, yo voy acá escribiendo todas mis preguntas, ¿no? Que me van a servir para identificar si el estudiante entendió o no entendió.
¿Por qué debo saber qué tipos de aplicaciones de mensajería, por qué debo saber qué tipos de aplicaciones de mensajería usan las personas? Cuando me refiero a aplicaciones de mensajería me refiero a WhatsApp, Telegram, todas esas donde mandamos mensajitos, ¿sí? Entonces mi estudiante, si ha entendido, ha investigado, ha logrado hacer el producto, me va a decir que sí, me va a decir es importante porque el proyecto para que el cliente pueda comprar en esta tienda es que rellene un formulario que se le va a enviar por mensajería, por WhatsApp. Allá, este estudiante entendió. Estamos bien. Acá puedo hacer otra pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante hacer entrevistas antes de proponer una alternativa de solución? Si mi estudiante duda, ya sé hacia dónde debo reforzar. Todas las preguntas de retroalimentación que pueda hacer. Yo te puse de ejemplo solo 2. Dependiendo la situación que tú ves en tu institución, en tu grupo de trabajo, van a salir más. Y por último, la lista de cotejo, que ya habíamos elaborado antes y acá ya le mostramos como lista de cotejo del producto. Y le ponemos el sí o no. Porque con esto yo voy a considerar si logró o no logró al finalizar el proyecto y voy a saber qué tengo que retroalimentar en ellos. Hasta aquí hemos hecho toda la fase de la programación de un proyecto de aprendizaje. Ahora, sobre la planificación anual. Ahora vamos a pasar al formato, no se preocupen. Ahorita pasamos al formato que ustedes ya lo han de tener. Sobre la planificación anual. Ustedes han estado viendo que ya se está soltando alguna información con la que vamos a trabajar a partir de que se active lo que se aprende en casa. Obviamente se va a decidir, se va a consensuar, pero sí hay situaciones propuestas sobre las cuales nosotros vamos a trabajar a nivel de todas las áreas como institución educativa. Tenemos situaciones de salud y conservación ambiental, tenemos la situación de ciudadanía y convivencia en la diversidad, tenemos la situación de logros y desafíos del país en el bicentenario. No es que estas situaciones están propuestas para una sola área, no, nosotros podemos entrar en cualquiera de ellas, ¿sí? Entran acá, dentro de todas estas se mueven todas las competencias. Tenemos también la de descubrimiento e innovación y la de trabajo y emprendimiento en el siglo XXI. En los formatos que les estoy pasando está una propuesta de programación anual en base a lo que tenemos en este documento, ¿sí? Lo podemos utilizar, ya está la calendarización, a como nos han mandado en las orientaciones. Entonces ya podemos estar pensando, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi experiencia de aprendizaje como la que hicimos ayer, hago un proyecto de aprendizaje que es más largo y así trabajamos ya no solo yo, voy a trabajar con mis demás colegas, voy a trabajar con comunicación, matemática, y entre todos vamos a completar esta parte de las estrategias, preguntas socráticas, desde nuestras áreas. Eso lo vamos a ir verificando. Ahora yo les voy a mostrar los formatitos para que podamos trabajar ahora. A ver, el primer formato que les dije de la planificación anual. Obviamente la parte de información general, nosotros cambiamos a la que es de nuestra realidad. La calendarización, como les explicaba, nos proponen una calendarización en la cual debemos desarrollar 9 experiencias de aprendizaje. Pueden ser proyectos, pueden ser experiencias como las que vimos ayer, ¿sí? Y que está en base a estas semanas. La 1 debería durar 3 semanas, la 2 3 semanas. Obviamente, como les dije, no es camisa de fuerza, podemos trabajarla de otra forma, pero esto es una propuesta. Está también resaltada la semana de vacaciones para los estudiantes. Y acá nos indica las semanas que vamos trabajando. Acá está la parte importante que debemos trabajar como comunidad educativa, todos en conjunto. La estructura para la planificación de primer y segundo semestre. Donde yo trabajo con el ciclo, edad,
grado de mis estudiantes, la situación eje, por ejemplo, el que hemos trabajado, yo le puedo poner en trabajo y emprendimiento en el siglo XXI, la puedo ubicar. Este trabajo también ingresa con la parte de innovación, también se acopla. Hacemos un resumen de la situación que hemos presentado, es decir, en nuestra situación en la experiencia, esta situación significativa, la copiamos aquí. Las competencias que vamos a trabajar, si voy a trabajar con comunicación, matemática, qué competencias vamos a desarrollar. Obviamente acá yo tengo que considerar sí o sí las competencias transversales. Los enfoques transversales, yo he puesto uno. Obviamente en la práctica vamos a llevar todas. Y acá está la parte importante donde yo voy a identificar si voy a trabajar con el material de Aprendo en Casa, si se está dando por web, TV, radio, no se da en todos los medios, solo en TV, y voy marcando. Pero sí o sí, nuestra situación de eje. Con esta tenemos que trabajar y a partir de aquí podemos desarrollar todas las áreas, un proyecto de aprendizaje. A partir de aquí ya vamos trabajando. ¿Y qué hago? Simplemente traslado la organización de las situaciones que ya todos hemos consensuado en reunión. Las 7 experiencias, de acuerdo a mi calendarización, son 9. Acá está, perdón, las 9 experiencias. Acá pongo la duración que debe tener cada experiencia, que es la que se está proponiendo, las fechas, la situación eje, trabajo y emprendimiento en el siglo XXI, acá puede ser salud, acá pueden ser pues con las que me vea afines, el título que le voy a poner a mis experiencias, y hasta acá ya tengo organizado hasta fin de año. Obviamente la parte de recursos educativos, de evaluación, referencia bibliográfica y como siempre la fecha y la firma, ¿no? La firma de docente, responsable de taller, coordinador. Esta es una propuesta, obviamente puede variar con respecto a lo que nos digan después del mismo ministerio, porque todavía necesitamos nuestra evaluación diagnóstica, todavía vamos a recepcionar carpetas de recuperación y vamos a tomar decisiones. Pero lo que sí podemos ir rellenando ya, que podemos ir juntándonos y evaluando, son nuestras situaciones eje. Y podemos estar viendo nosotros desde el área de educación para el trabajo, desde comunicación, desde el nivel primario, desde el nivel inicial, con qué situaciones podemos crear estas experiencias de aprendizaje que están más afines con nosotros, con lo que estamos viviendo, con lo que está viviendo mi estudiante. Y ahí lo podemos enlazar. Esta planificación creo que sí se ha entendido, ¿verdad? Está sencilla esta propuesta. Después de esta propuesta... ¿De repente alguien quisiera participar al respecto? Creo que sí, quedó claro. Entonces continuamos hacia adelante. Acá en el proyecto de aprendizaje va el título, obviamente los datos informativos y está de acuerdo a fases. Como les dije, tiene las instrucciones resaltadas en verde para que no nos podamos perder de todo lo que vamos a desarrollar, cómo lo vamos a trabajar. ¿Ven? Todo lo que hemos visto, cómo determinamos los indicadores. Sí, acá están las listas de cotejo, todo lo que hemos revisado en los PPTs ahora. Tenemos todo el formato. Parece un poco complicado, pero no lo es. ¿Por qué? Porque a partir de todo lo que estamos desarrollando acá, ya solamente es transferir de este formato a mi sesión. Por ejemplo, día 1. Las actividades se definen considerando el producto. No te olvides, si mi producto dice acá una propuesta de negocio para hacer un sistema de pedidos de mensajería y que evalúe el impacto, o sea, en conclusión, una propuesta de negocio que tiene todas las capacidades. En el día 1, ¿qué voy a hacer? Lo que tenemos que hacer, el propósito del día 1 es
que contrastamos los puntos de vista de cada estudiante, porque cada uno de ellos ha vivido una situación diferente en donde está trabajando o donde trabajan sus padres. Establecemos el perfil del posible cliente. ¿Y qué va a pasar con esto? Esto yo lo voy a transferir a mi sesión de aprendizaje, que también te lo he puesto aquí abajito. Sesión de aprendizaje 1. Le pongo un título, obviamente está en relación a mi proyecto, la parte informativa, los propósitos de aprendizaje para el docente, acuérdense de la transposición, esto es para el docente, que tenemos la competencia, los desempeños. Este desempeño se copia de los estándares de aprendizaje, ¿ya? De los estándares de aprendizaje. La evidencia que voy a sacar en esta sesión, como yo ya le puse arriba el propósito, que es el evaluar los puntos de vista de las necesidades de los negocios y establecer un perfil del cliente, obviamente esas son mis evidencias para esta sesión. Y acá están mis momentos: el inicio, el proceso y la salida, que nosotros ya conocemos. En el inicio, donde vamos a indicar el propósito del aprendizaje, pero ya para que lo entienda el estudiante tal cual lo hemos puesto nosotros en nuestra distribución, ¿no? En esta pequeña distribución de actividades que hemos hecho arriba. Y le decimos, hoy vamos a analizar los problemas que han ocasionado el cierre de negocios. Ustedes ya lo adecúan. Y le vamos diciendo, ¿no?, los recursos necesarios, establecemos qué es lo que vamos a necesitar nosotros y le vamos a diciendo a los estudiantes qué problemas o necesidades has encontrado en la zona donde vives. ¿De dónde saco esta pregunta? No me la invento, porque ya la hemos valorado arriba cuando yo he visto mi competencia. ¿Sí? Esta es una pregunta socrática. Yo, para activar los conocimientos de mi estudiante en el inicio, voy sacando las preguntas socráticas. En el inicio de una sesión, yo la utilizo para activar saberes previos o también para hacer el recuento de la sesión anterior. Y voy a tener que recurrir a estas preguntas. Como yo ya hice mi batería de preguntas, simplemente traslado acá. En el proceso, ¿qué voy a hacer? Indica qué evidencias se van a trabajar en el portafolio, cómo y qué necesitan, ¿ya? ¿Cómo lo vas a trabajar? Justo toda esta conducción para lograr el listado de problemas y necesidades y establecer el perfil de clientes, todo esto yo lo voy a explicar acá al estudiante. Y para eso voy a trabajar con los recursos que yo ya seleccioné en la parte de investigación. Leemos el texto, analizamos la ficha, en el caso del estudiante sin conectividad. ¿Qué más hacemos? Seguimos activando saberes previos y seguimos usando preguntas socráticas entre todo este desarrollo de sesión. ¿Por qué los negocios no se podrían reinventar en ese caso? Entonces te dirán, porque yo me doy cuenta, profesor, porque los negociantes tienen este problema, esta necesidad, se dan cuenta. Por eso hemos hecho tipo de preguntas socráticas. ¿Por qué? Para poder activar esos saberes y ayudarle a la construcción de sus conocimientos. Y simplemente lo trasladamos a la sesión. Acá podemos usar también la parte de nuestras competencias transversales. Para los que tengan conectividad, podemos usar una ruleta virtual para que participen. Esta es una de mis estrategias. Se dan cuenta, acá entran las estrategias que también las hemos puesto arriba en toda la parte que hemos estado desarrollando en los cuadros, en la parte de las planificaciones, en la parte de la formulación del problema. Ahí es donde hemos visto las estrategias. ¿Qué hago? De allá traslado para acá. Trabajamos con una ruleta virtual. Si es que tengo conectividad, así mi estudiante se anima y le digo, te toca a ti, justo salió tu nombre, entonces empieza a participar. Y también puedo hacer una lista de ideas que puedo ir trabajando por WhatsApp. Esto depende de las estrategias que estoy proponiendo, de todo lo que yo ya he programado. Para la salida, sintetiza lo aprendido y evalúa. Usa las preguntas de retroalimentación que acabamos de ver. Para entender ahí que si el estudiante aprendió o no aprendió, para ver qué tengo que yo retroalimentar. Entonces,
Para la salida, los estudiantes pueden mostrar los perfiles del cliente que han desarrollado, ¿sí? Pueden dictar la lista que han desarrollado. Entonces yo voy valorando y les voy mostrando su lista de cotejo para que ellos se autoevalúen, ¿sí? Y me doy cuenta mientras ellos van pasando, mostrando sus evidencias, yo le puedo ir indicando, ¿no?, algún tipo de pregunta de retroalimentación y me percato si lo entendió o no lo entendió. Y pasamos al instrumento, como les dije. Para mí, docente, mi instrumento de evaluación, la lista de cotejo que he elaborado. Y para mi estudiante, la que está pues con los verbos cambiados aquí para que lo pueda comprender mejor, esté en su idioma, lo que pueda entender y nos pueda demostrar qué partes necesita retroalimentar. Hasta ahí una sesión. Acá para finalizar solo faltaría tu firma, la fecha, tu firma, aunque la fecha ya la pusimos arriba en los datos informativos y queda. Así de sencillo. Si nosotros trabajamos bien el corazón del proyecto de aprendizaje, las sesiones se arman solas. Y sobre todo, si trabajamos en conjunto con nuestros colegas de diferentes áreas, en base a los ejes que se están dando en las situaciones que nos están proponiendo, vamos a lograr que nuestros estudiantes puedan lograr esas competencias y lo puedan demostrar en la práctica. Hasta aquí, yo quisiera saber si tienen alguna duda, alguna acotación que hacer.